Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes. Feliz viernes, fin de semana. Qué rico. Mañana sábado, domingo, descanso y lunes otro descanso más. Al menos aquí en este curso, Así es, pero haciendo adobes porque hay que investigar. en la casa. Así es, Siempre hay cosas que hacer. siempre. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor Gracias contigo. bendita eres entre Eres todas las entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nuestra muerte, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, amparanos, Señor. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar, entonces decíamos ayer que en la época carolingia los monasterios construyeron iglesias dentro de los monasterios y la mayor parte de esos monasterios o lugares de vida religiosa, pues se puso una imagen de la Virgen María. Y esa es la herencia que nos ha dejado la época medieval acerca de la devoción a Santa María, Madre de Dios. Esta devoción a Santa María, Madre de Dios, dice el profesor de Fiores, que constituye la nueva iconografía mariana. Estamos en la página 233, José Luis. 234, ahí en la iconografía. La de nueva María, iconografía mariana está... 233, 234. Bueno, entonces, allí en la nueva iconografía mariana nos indica el profesor de Fiores que la dedicación de las iglesias trajo consigo un aumento en la iconografía de Nuestra Señora en el trono con el niño. Entonces, pues en los monasterios se dedican las iglesias a la Virgen y luego en esas iglesias, dentro de los monasterios, se comienza a venerar a la Virgen con el niño Jesús. Es lo que nos propone aquí el profesor de Fiores en esa época carolingia. Pero la peculiaridad de estas imágenes de María es que se presenta con una majestuosidad en la que María está ataviada con vestiduras reales como reina, está adornada con joyas preciosas y está sentada en un trono sumamente adornado. Y esta imagen representa la clave del significado de todo el ciclo. ¿De cuál ciclo? Pues el ciclo de las celebraciones litúrgicas que ya hemos visto que también se comenzó a celebrar en esa época carolingia, sobre todo con la edición del sacramentario, en donde se establecían las celebraciones de la Virgen María para cada una de las festividades en esa época. Y entonces tenemos pues que este ciclo de las celebraciones de la Virgen se concluye con la consideración de María Reina, al lado o junto o como trono de Jesucristo en esas iglesias carolingias. Esta dedicación de iglesias hace que se desarrolle la iconografía de la Señora, Nuestra Señora con el niño. Y encontramos
como origen de esta devoción a Nuestra Señora en el trono con el niño, la adoración de los magos, de la que hay una representación en las catacumbas. Ahí en las catacumbas podemos observar que la dignidad de la Virgen deriva del hecho de estar al lado o como trono de su Hijo Jesucristo, a quien los que llegan adoran porque está en las rodillas de Santa María, pero que esa adoración, ya sea de los Reyes Magos, ya sea de los pastores o de los fieles, significa también una veneración hacia la Virgen María, puesto que ella sostiene a su Hijo como haciendo las veces de trono en el que reposa, en el que está puesto su Hijo Jesucristo. Y este ejemplo de la veneración de la Virgen se encuentra en una iglesia de Santa María la Antigua, en Roma, en donde María está coronada y sostiene en su regazo al niño Jesús y lo presenta al espectador. Según lo que dice un autor, Scarabelli, la actitud de María verdaderamente es la de una reina majestuosa. Su vestido suntuoso reproduce la moda imperial de la corte de Justiniano. Justiniano, que fue el sucesor del emperador Constantino. Y dice este autor, Scarabelli, que allí en esa representación que deriva de la corte imperial de Justiniano, la Virgen Santísima se presenta con su corona, con el cetro, y a derecha y a izquierda los arcángeles Gabriel y Miguel, que se inclinan respetuosamente ante la Reina de los cielos y ofrecen al niño las insignias del poder imperial sobre su capa, la capa del niño Jesús. Esas insignias del poder imperial son la corona y el cetro, que son ofrecidas por los arcángeles a el niño Jesús en esa representación de Santa María la Antigua. Y también encontramos que la Virgen Santa es representada con una aureola cuadrada. No es la aureola redonda en torno de su cabeza, sino que en torno de su cabeza se representa con una aureola cuadrada que es propia en ese simbolismo de la época carolingia. Esa aureola cuadrada representa a las personas que todavía viven. Y encontramos que la Virgen representa a una persona viva en la Basílica de San Pedro y también en el ábside, es decir, en la parte del fondo de la Basílica de Santa María la Antigua. Y ello constituye una especie de contrato por el cual el espectador o el fiel devoto se compromete a prestarle devoción a la Virgen, y por la otra la Virgen Santísima se compromete a darle protección al fiel devoto que la venera en esa representación majestuosa de la Virgen como trono del niño Jesús. Este modelo de la Virgen como sede, como silla, como asiento del niño Jesús, se encuentra también en otro templo que se llama Santa María en Dominica. Y allí será el emperador Pascual I el que se postrará ante el trono de la Virgen, que sostiene a un Cristo en ademán de bendecir, como si fuera un segundo hijo de la Reina del Cielo. Aquí se plasma en imágenes la explicación de la supremacía espiritual, por medio de la cual los fieles esperan recibir la protección de la Virgen.
como lo dice el Papa en este texto, como que nos explica el profesor de Fiores, dice que la Virgen Santísima nos muestra una dinámica que en muchos aspectos adquiere la forma de verdadera política. Es decir, que ahí ya se pasa de la veneración espiritual a la Virgen Madre de Dios, que tiene a su Hijo Jesucristo sobre sus rodillas, pero al representarla a la Virgen como reina, como con ese vestuario tan majestuoso, sentada en un trono, pues se lleva a cabo una transición hacia la expresión de la verdadera política de la época carolingia. Esto nos lo dice el profesor de Fiores, que está tomado de una obra de un autor de apellido ruso, en donde se nos explica esta transición de la veneración espiritual hacia la Madre de Dios, que transita hacia la expresión de la verdadera política, en donde la Virgen se muestra como una Virgen militante, una María en la que coinciden su fase terrena con la fase celestial de su vida. La fase terrena de la Virgen se representa en ese simbolismo con una rueca, es decir, un instrumento para tejer, y lo porta como en la Anunciación apócrifa, porta ese símbolo de la rueca, que es el símbolo de la vida terrena de la Virgen, puesto que en la vida terrena ella tejió pañales, chambritas y vestiduras, zapatitos para el niño. Y también en esa figura de la Virgen sentada en un trono se representa la fase celeste de la vida de la Virgen, porque está sentada en un trono decorado como el de las emperatrices, sin el niño, haciendo como cetro la cruz del Estado, del gobierno de la época carolingia. De modo pues que ahí tenemos en esas representaciones de la Virgen María de la Edad Media la transición entre el poder divino de María como Madre de Jesucristo, pero también como reina poderosa que gobierna el mundo temporal. Así, Nuestra Señora sentada en el trono se asocia una imagen de la Virgen que se encuentra en los más antiguos santuarios marianos. Esta imagen de la Virgen sentada en un trono o en su majestad se impondrá en los siglos sucesivos al siglo VIII, y especialmente son representativos de esta imagen de María gobernante o reina o sentada en el trono con su cetro real. Se encuentra en los iconos pintados por Copo de Marcobaldo para las iglesias de los Siervos de María en Siena y de Orvieto, que son representaciones de 1261, es decir, 4 siglos después de que comenzó a gobernar Carlomagno. Pero ahí tenemos el origen de estas representaciones de la Virgen María sentada en un trono y a la que se venera como reina, reina del ámbito espiritual y reina del ámbito temporal. Y así tenemos varios pintores que representan a la Virgen Santísima sentada en su trono hacia el siglo XIV y hacia el siglo XV. De modo pues que la veneración a la Virgen Santísima se desarrolla desde los monasterios, teniendo en consideración esos usos
de la liturgia de la época medieval, del sacramentario romano, en donde se muestra, se nos da a conocer las celebraciones litúrgicas de la Virgen, de las cuales la culminación es la Asunción de María a los cielos. Y esa representación de María asunta a los cielos tiene su mejor expresión a partir de Carlomagno hasta el siglo XIV, dice aquí el profesor de Fiores, hasta el siglo XV, en esas representaciones de la Virgen Santísima sentada en un trono con el cetro de poder de gobierno social, político, temporal, pero también con el signo del poder espiritual, que significa tener a su hijo sentado sobre sus rodillas. Y así llegamos al final de este capítulo 8, para comenzar el capítulo 9 del texto del profesor de Fiores, en donde nos habla de la teología monástica. Hasta ahora, las últimas 5 o 6 clases, hemos visto la prevalencia de la veneración a la Virgen Santísima en la época medieval, con los carolingios, con el gobierno de los emperadores franceses en Europa Central, en el Imperio Romano, que con ellos comenzó a llamarse Sacro Imperio Franco-Romano. Así hasta el siglo XV encontramos esa prevalencia de la devoción a la Virgen Santísima en el trono de majestad, ataviada con atuendos de reina, con su Hijo Jesucristo sentado en sus rodillas, a quien los arcángeles ofrecen los símbolos de poder que son la corona y el cetro reales. Bueno, vamos a comenzar con el siguiente capítulo, el capítulo 9, en la página 235, José Luis. 237, Fray. En la página 237. Si Elizabeth nos dice en qué página lo tiene, por favor. Igual en la 237, Fray. Perfecto, me parece muy bien. ¿Alguien tiene otra página diferente? Yo la tengo en la 205, Fray. Silvia Mendoza, 205. Sí. ¿Alguien más tiene las copias hasta esa página? Y yo en la 156. 156, Margarita. Olga, Sí. Margarita. Sí. 156. Bueno, tenemos 3 numeraciones, pero todos estamos en el capítulo 9, cuyo Sí. título es Modelo de la Teología Monástica, María Mediadora Misericordiosa entre Cristo y la Iglesia. Vean que a partir de esa imagen de la emperatriz, de la Reina del Cielo, pasamos a esta otra imagen de María Mediadora entre Jesucristo, que sostienen sobre sus rodillas en el trono, y los fieles que van a adorar a esa imagen de Cristo sobre las rodillas de la Virgen María. Y por ello habla aquí el profesor de Fiores que ella, la Virgen María, es mediadora misericordiosa entre Cristo y la Iglesia. Es decir, ya es una nueva manera de comprender a la Virgen, no ya como reina, no ya como emperatriz, no ya solamente como madre de su Hijo Jesucristo, sino también como mediadora entre Cristo y los fieles que constituimos la Iglesia. Y entonces en este tema dice el profesor de Fiores que habrá que esperar al año 1946 para que el monje benedictino Jean Leclerc acuñe la expresión teología monástica. Es decir, aunque ya en la Edad Media o desde San Agustín o sobre todo con Santo Tomás de Aquino,
se utilizaba el término de teología para referirse a la explicación de la Sagrada Escritura desde el punto de vista de la fe. Dice el profesor de Fiores que el término teología monástica comienza a utilizarse en 1946. Pero aquí el profesor de Fiores nos anticipa que esa teología monástica surgió mucho tiempo antes, puesto que comienza a engendrarse en los monasterios durante el periodo que va de la patrística hasta la escolástica. ¿Qué cosa es la patrística? Pues es la época de los padres de la iglesia, de quienes el primero tenemos como representante de los padres de la iglesia a San Ignacio de Antioquía, que muere en el año 110. Es echado a los leones y él va describiendo paso a paso de qué manera su martirio él lo asume con plena libertad en el siglo II después de Cristo. Esa es la época patrística, el siglo II, III, IV. Y ya después que se establece el imperio de Constantino, que permite la libre expresión de las religiones, entonces pues ya dejan de ser perseguidos los cristianos y pueden comenzar a manifestar su fe públicamente hasta, dice aquí el profesor de Fiores, hasta la época de la escolástica. La escolástica es el periodo de la historia medieval que comienza con Santo Tomás de Aquino, o antes de Santo Tomás, San Buenaventura. Los dos son frailes que son dominicos, Santo Tomás de Aquino, que estructuran la teología según la razón lógica de la filosofía de Aristóteles y aplican esas dos ciencias, la filosofía y la teología, a sus escritos, a los que se les ha llamado escolástica porque comienzan a dar sus clases en las escuelas. Como sabemos, la Universidad de Bolonia, en el norte de Italia, fue la primera universidad que se fundó allá en el siglo XI, es decir, 1100, 1080 o 1180, por ahí en esos años, se funda la primera universidad en los alrededores de la Catedral de Bolonia, en el norte de Italia. Esa fue la primera universidad que se fundó y en donde comenzaron a dar sus clases estos autores, profesores, monjes o frailes que se dedicaban exclusivamente a dar clase. Y desde luego, pues para ello se fundamentan en la filosofía euclidiana, en la filosofía griega, en la filosofía de Aristóteles, utilizando las categorías lógicas de concepto, proposición y silogismo, que son los fundamentos básicos de la lógica que todavía hoy se estudian en las escuelas preparatorias, por medio de las cuales se llega a un dominio del razonamiento humano a partir de esas categorías de la lógica aristotélica. Ese dominio del razonamiento humano alcanzará su máxima expresión con Santo Tomás de Aquino, que aplica esos términos, conceptos de filosofía, el concepto, la proposición y el silogismo, los aplica al conocimiento de Dios, de los sacramentos, de la Iglesia, de la Sagrada Escritura. Pero eso ocurre hasta el siglo XIII o XIV, cuando las universidades encuentran su apogeo. Y es aquí donde el profesor de Fiores quiere comenzar a darnos esta explicación
de María como modelo de la teología monástica. Y entonces, en este tema, dice que la teología monástica acentúa la inaccesible santidad de la palabra de Dios, a la cual no se puede llegar por ningún método lógico, en la certeza de que el Evangelio no puede analizarse científicamente, sino que solamente puede estudiarse el Evangelio a partir de la fe. La teología es una sabiduría, dice el profesor de Fiores aquí citando a un autor escolástico que escribe su libro La Escolástica y se publica en 1972. Este autor de apellido Simón afirma pues que el Evangelio, la teología es una sabiduría, no es una ciencia. Es decir, que atribuye la ciencia al resultado, al producto del razonamiento lógico del ser humano. En cambio, la sabiduría abarca todas las cualidades del ser humano, no solo la capacidad de razonar, sino también la capacidad de creer, que no se encuentra en la ciencia. La ciencia procede por argumentaciones lógicas, razonamientos teóricos, en donde no entra la fe, la confianza en que Dios es la verdad más grande a la que puede acceder el ser humano. Entonces, aquí el profesor de Fiores nos dice que como premisa de esta época de la teología monástica, hay que visualizar esa diferencia entre la ciencia que procede por razonamientos lógicos, deductivos, y la fe que procede por medio de una sabiduría que abarca toda la persona del ser humano. Y entonces dice él que la finalidad de la teología, o sea, de la teología monástica, no es la investigación curiosa, sino la administración, la admiración ante los misterios divinos. El profesor de Fiores afirma, según este autor, Jacques Leclerc, es el autor que propone aquí el profesor Jean Leclerc. El profesor de Fiores propone como el más adelantado en la distinción entre ciencia y fe a Jean Leclerc, que en el año 1946 propone la distinción entre la ciencia lógica y la teología monástica. Y de modo pues que, siendo la finalidad de la teología la admiración ante los misterios divinos, dice el profesor de Fiores que la teología se produce en un contexto de oración y edificación espiritual. De modo pues que la teología monástica tiene como apoyo el ambiente de oración y la edificación espiritual de los monjes. Y apoya el profesor de Fiores esta afirmación en un autor que se llama Juan de Fécamp, que en 1072 afirma que la teología es alabanza de Dios, porque dice el profesor de Fiores que también San Bernardo, a Dios se le busca de una manera más digna y se le encuentra más fácilmente con la oración que con el razonamiento discursivo de la lógica. Así pues, el principio y el fin de la investigación en la teología es la vivencia de las realidades divinas, como atestigua San Bernardo, cuyo lema es
credo ut intelligam, pero también credo ut experiar. ¿Cómo se traducen esas dos frases en latín? Credo ut intelligam se traduce me apoyo en la fe para que pueda yo aplicar mi inteligencia, mi razonamiento. O bien el otro refrán de San Bernardo, credo ut experiar, aplico mi fe a fin de fomentar la experiencia de la esperanza en Cristo. De modo pues que la investigación de la teología monástica es la vivencia de las realidades divinas, que se resume en ese lema de San Bernardo. Creo a fin de comprender con la inteligencia, o bien creo a fin de fortalecer la esperanza en Cristo resucitado. Se comprende pues por qué la referencia de los monjes de la escolástica hacia María atribuyen mayor importancia a la sabiduría que a la ciencia. Dice el profesor de Fiores que la filosofía cristiana consiste en vivir según la sabiduría, por lo cual los monjes son los verdaderos filósofos, porque ellos viven según la sabiduría. Pero un monje de Canterbury dice que el prototipo, Odón de Canterbury es el prototipo de los filósofos. El prototipo de los filósofos después de Cristo es María. Así lo dice Odón de Canterbury, el monje de la época escolástica, a quien se le atribuye el título de la Virgen como Christianorum Philosophia. Es decir, la Virgen María es la filosofía de los creyentes en Cristo. Es lo que dice en este refrán Odón de Canterbury, que muere hacia el año 1200. Y yo creo que le vamos a dejar allí porque ya se va a acabar el tiempo con el Zoom. Ujú. Entonces vamos a continuar el próximo martes, Dios mediante. Primeramente Dios. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Que le vaya bien. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Muchas gracias, Fray. María, Un gusto Madre ver a de todos. Gracia, Madre de Misericordia, Igualmente. En la vida y La en la vida y muerte. en la muerte, Ampárame, ampáranos, Gran Señora. Señora. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Fin de semana, buenas Amén. tardes. Gracias. Gracias para Buenas tardes. todos. Hasta luego. Hasta luego.